Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 13 de septiembre. La lección de hoy se titula Disposición a escuchar. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. En este nuevo amanecer, decimos gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado este día para que le conozcamos y brillemos para usted. Señor, suplicamos sabiduría para estudiarla, comprenderla y aplicarla en este día. Señor, suplicamos la unción de tu Santo Espíritu, para poder así ser capacitados para entenderla. Y así tener no solo la disposición, sino entregarnos totalmente a usted. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy es martes 13 de septiembre. La disposición a escuchar, o sea, la disposición a obedecer, la disposición a hacer lo bueno, a agradar a Jesús, a nuestro Señor y Dios. Así que prestemos toda la atención a la lección de hoy para poder tener disposición de obedecer. Dice Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces y dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces le habló Jehová a Samuel? 4 veces. Las primeras 3, él fue donde el sumo sacerdote Elí. Recuerde, Samuel era un niñito. Y cuando escuchó su nombre, Samuel, vemos ahí que Samuel no importaba ya si estaba por dormirse, él, heme aquí, dice en el verso
5, capítulo 3, verso 5, y corriendo luego a donde estaba Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo: ve y acuéstate, y si te llama, di: habla Jehová, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. ¿Será que solo a Samuel llama el Señor? ¿No será que a cada uno de nosotros el Señor nos llama? Porque también ahora nosotros somos parte de ese real sacerdocio, de esa nación santa adquirida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que le aceptamos como Señor y Dios. Así es de que también tú y yo, el Señor nos habla, nos llama, pero, como dice el título, disposición a escuchar. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. El oír, yo escucho, yo oigo muchas cosas, pero no les presto atención. Pero cuando presto oído a escuchar, es para meditar, detenerme y hacer cambios o hacer lo que me dice quien habló conmigo. ¿Alguna vez escuchaste esa voz suave y apacible del Espíritu Santo, pero la ignoraste? Muchas veces nos ha pasado eso, que el Espíritu Santo nos dice: no vayas allí, no hagas esto, o haz esto, o haz aquello. Ignoro, no me detengo a hacer la voluntad de esa voz. Y después digo, por ende, dice, todo salió mal. Y luego pensaste para tus adentros: oh no, ¿por qué no escuché? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Varias veces. Primer libro de Samuel describe la historia de un anciano y sus dos hijos malvados que no escucharon a Dios, y de un niño que sí oyó. Aquí está la historia de Elí, el sumo sacerdote, de Ofni y Finés, y de Samuel. Aquí hay 4 personajes: 3 que no escucharon a Dios y 1 que sí escuchó a Dios. Aquí en el capítulo 2
versículo 12, empieza a describir la actitud de los tres primeros, Elí, Ofni y Finés. Dice allí, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Elí, como dice el verso 22, era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían, que hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y dice en el versículo 29, ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado, está hablando Dios, por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Vemos allí el comportamiento de estos adventistas, de estos líderes que en vez de darle honra y gloria a Dios, se aprovechaban para su propio beneficio. No respetaban su privilegio. En vez de ello, lo usaban para sacar provecho personal. Así que, como dice allí, dice, si peca el hombre, verso 25, 2:25, si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué Elí pecó? ¿Qué tendría que haber hecho este padre al saber que sus hijos hacían todo eso? Que se aprovechaban de las ofrendas, que antes de que las ofrecieran a Dios, ellos sacaban la parte que ellos quisieran para comerla, que no respetaban el santuario y hacían cosas indebidas en el santuario. Bueno, aquí vemos a ese padre que puso primero a sus hijos que a Dios. No los reprendió desde pequeños. Cuando ya fueron adultos, no respetaron a sus padres ni respetaron a Dios. Y en el momento que este padre supo las cosas que sus hijos andaban haciendo, el deber de él como padre y sumo sacerdote era, además de disciplinarlos como padre, era quitarlos del servicio del santuario. Pero no lo hizo. Y todo eso llevó a que Dios manifestara a través de Samuel lo que iba a pasarle. También se lo había anunciado antes con otro profeta, como dice en el capítulo 2, verso 27.
vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? ¿Quién era? ¿De dónde viene Elí? De la descendencia de Aarón. Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y ahí sigue hablando referente a lo que debía hacer él como sumo sacerdote, como padre de familia. Y aquí ya comienza cuando Dios llama a Samuel, a este niño, y le dice, capítulo 3, verso 11, dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, por sus hijos, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ahí estaba la sentencia para Elí y sus hijos. No olvidemos que esas sentencias nos llegan a nosotros si seguimos una vida como la de los hijos de Elí o como Elí. Por eso debemos tener una disposición para escuchar, para obedecer, para hacer lo que le agrada a Dios. Porque así como los hijos de Elí, como dice la lección, los hijos de Elí tenían otras cosas en mente antes que las cosas de Dios. ¿Qué cosas tengo yo en mente? ¿Qué planes tengo en mí para hacerlas antes que poner a Dios en primer lugar? Piense. Las cosas debo de buscarlas con la dirección de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Pero los hijos de Elí tenían otras cosas en mente antes que las cosas de Dios. Y si bien Elí habló con sus hijos después de escuchar lo que Dios quería, aparte de eso parece que no hizo nada más. Y sus hijos obviamente no estaban preparados para someter los detalles de su vida a la voluntad de Dios. Como padre o como madre, aquí hay consejo para usted. ¿Tiene hijos que están pequeños todavía? Edúquelos en el temor de Dios. Que ellos tengan esa disposición a obedecer a Dios, a poner las cosas de Dios primero, antes que lo demás. Porque de lo contrario, vamos a tener que, cuando nuestro nombre sea llevado ante el tribunal de Dios, va a pasar lo mismo que le pasó a Elí como padre.
no supo educar a sus hijos. Muchas veces nosotros decimos, mi hijo no va a pasar lo que yo pasé. Él va a tener todo lo que yo no tuve. Le daré para que él goce lo que yo no gocé. Estoy mal si pienso así. A los hijos hay que educarlos a que tengan en primer lugar obediencia, porque usted como padre o como madre está representando a Dios, y usted llevará a sus hijos a que amen, obedezcan a Dios. De lo contrario, mire lo que le pasó a Elí y a sus hijos en el mismo día. Murieron. Así es que, mire lo que dice Charles Stanley. Él describe cuán esencial es cultivar la disposición a escuchar la voz de Dios en lo que él llama poner el camino en punto muerto. Dice, el Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir información. Habla para obtener una respuesta, y sabe cuándo nuestra agenda acapara tanto nuestra atención que es una pérdida de tiempo sugerir algo que la contradiga. En esos casos, a menudo guarda silencio. Él espera hasta que pongamos el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente obedecer. Leyendo esto ahorita, me vino a la mente un vehículo que lo estacionamos, y no tiene batería, es estándar. Para arrancarlo tengo que empujarlo. Pero yo nomás me siento y le digo a otro, empújame. Pero lo tengo, ya sea en parqueo o en velocidad, y lo quiere empujar otro. No podré empujarlo porque está engranado, ya sea en parking, o sea en parqueo o en velocidad. Así no lo podré empujar. Tengo que ponerlo en punto muerto, o sea, en neutro. Y entonces, sí, las llantas comienzan a dar vuelta y empiezan a empujarme para poder arrancarlo. Así nuestra vida debe de estar, no en las cosas que el mundo me ofrece, sino debo de estar en un punto donde pueda escuchar la voz de Dios para obedecerla. Así es que veamos el consejo del espíritu de profecía. ¿Qué consejo me da para el día de hoy? Elí era un buen hombre, de moral pura, pero era demasiado indulgente. Causó el desagrado de Dios porque no fortaleció los puntos débiles de su carácter. No quería herir los sentimientos de nadie y no tuvo el valor moral de reprender y reprobar el pecado. Sus hijos eran hombres viles y aún así no los apartó de sus responsabilidades. Profanaron la casa de Dios. Él lo supo y se sintió triste porque amaba la pureza y la justicia, pero
carecía de la fuerza moral necesaria para suprimir el mal. Amaba la paz y la armonía y se volvió más y más insensible a la impureza y al delito. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 507. Durante los 3 primeros años de la vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Usando cada objeto familiar que los rodeaba, procuró dirigir sus pensamientos hacia el Creador. En cumplimiento de su voto de entregar su hijo al Señor, con gran abnegación lo colocó bajo el cuidado de Elí, el sumo sacerdote, para ser preparado para el servicio en la casa de Dios. Su primera educación lo indujo a mantener su integridad cristiana. ¿Qué recompensa recibió Ana? ¿Y qué estímulo a la fidelidad en su ejemplo? Eso está en Conducción del Niño, página 181. Dios dio a los hombres ojos para que contemplaran las maravillas de su ley. Les dio oídos para que escucharan la predicación de su mensaje. Dio a los hombres el talento del habla para que presentasen a Cristo como el Salvador que perdona los pecados. Con el corazón el hombre cree para obtener justicia y con la boca formula su confesión para ser salvado. Todos deben custodiar los sentidos, no sea que Satanás obtenga la victoria sobre ellos, porque son las vías de acceso al alma. Tendrá que ser usted fiel centinela que vele sobre sus ojos, oídos y otros sentidos si quiere gobernar su mente y evitar que manchen su alma pensamientos vanos y corruptos. Solo el poder de la gracia puede realizar esta obra tan deseable. Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos y para que, si llegan a oírse, no produzcan efecto en el corazón ni reformen la vida. Eso está en El Hogar Cristiano, página 364. Dios requiere que todos nosotros seamos obreros abnegados. Cada parte de la verdad tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria. Benditos son los que oyen la palabra del Señor y la guardan. Oírla no es suficiente. Debemos actuar, debemos hacer. Es la práctica de los mandamientos que se encuentran grandes recompensas. Es en la práctica de los mandamientos que se encuentran grandes recompensas. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 63. Así que, mis queridos hermanos, debemos tener la disposición de escuchar, o sea, de obedecer. Dios no se agrada de oidores, sino de hacedores de su palabra. Y los hacedores de su palabra son los que permiten que Dios haga los arreglos en la vida del que escucha. Y llegamos a tener paz con Dios y paz con nuestros semejantes. Así que, hermanos, escuchemos la voz del Espíritu Santo. Obedezcámosla y nos irá bien. Que Dios les bendiga. Que pasen un feliz día.
Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.